nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad. Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y estamos en Nuestras Voces, este programa Derecho Humanista que transmitimos aquí todos los jueves gracias al financiamiento de la Unión Europea a través de la Comisión de Derechos Humanos de las Mujeres. Y hoy vamos a tocar un tema, fíjese, que casi no tocamos aquí. Yo quiero confesar que hace mucha falta, porque hablamos de derechos humanos, pues de todos, ¿no? Muy diversos, pero hablar de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, a veces me parece que debemos de tocarlos más. Bueno, pues hoy vamos a hablar de estos derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y para tocar el tema, a mí me da mucho gusto recibir aquí a dos profesionistas aquí que vienen del CEDEM, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, y que me van a ayudar a hacer esta reflexión tan importante. Y la recibo con muchísimo gusto a María Luisa Salazar, que es abogada, y Andrea Cárdenas, que es psicóloga, las dos ahí del CEDEM, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. ¿Y cuál va a ser la mecánica que vamos a seguir con temas así como grandes, ¿no? Por un lado el informe de UNICEF, que es esta área, digamos, de la ONU que nos, que es, bueno, pues que se dedica, que se especializa en esta temática de la niñez y adolescentes. Este informe que me parece que necesitamos conocer, pues para saber de dónde arrancamos, ¿no? Y luego también esta gran plataforma que es el Plan Nacional de Desarrollo, y luego pues esto nos va a servir porque ahí viene ya, este nuevo gobierno tiene que hacer su Plan Estatal de Desarrollo, ¿no? Y entonces para darnos una idea de por dónde tiene que ir, también le entramos un poquito ahí digamos como dos grandes bases de plataformas que en cuanto a alineamientos que debemos de conocer en relación a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Y al mismo tiempo comentamos algunos casos para como que a la gente que nos ve les quede como más claro de lo que hablamos. Por ahí nos vamos, ¿no? Ok, bienvenidas, muchísimas gracias por venir, Andrea y María Luisa. Tenemos ahí que ahorita aquí María Luisa nos da la pauta, ella que nos diga, porque ella es la que trae el informe, que tenemos ahí algunas diapositivas que podemos ir viendo, pero que María Luisa nos vaya indicando cuándo las ponemos, ¿no? Para que para que la gente esté ahí muy atenta y que las pueda pues conocer así más fácil. Bienvenidas y adelante, María Luisa. Bueno, muchas gracias. No, al Buenas contrario. tardes. La información que traemos emana de un informe que hizo efectivamente la UNICEF en el año 2015, donde se dan datos estadísticos basados en un estudio que se hizo en materia precisamente de la niñez. Son datos, considero que alarmantes, son datos crudos y nos están dando la realidad de la niñez a nivel del estado de Chihuahua. Así que no dista mucho de lo que es la situación nacional. Si pueden poner las filminas, por favor. De una vez empezamos con la 1. Sí, así es. Ahí está. Ok, muy bien. Bueno, de estos datos, uno de ellos pues es el referente al rubro de la situación de pobreza en la que viven nuestros niños y niñas, en la que en el informe del año 2012 nos indica que el 40% de la infancia en nuestro estado pues está en una situación de pobreza. No sé si puedan pasar la siguiente filmina, por favor. Sí, es decir, pues se habla de un porcentaje alto en el que las y los adolescentes, niños y niñas, pues viven en esta situación de pobreza. Asimismo, la siguiente, por favor, nos habla también en cuanto a la cuestión de la situación escolar. También nos habla de la que sigue, por favor, nos habla de un porcentaje altísimo en cuanto a
asistencia o inasistencia por parte de los niñas y adolescentes. En cuanto a que en las zonas rurales, en la siguiente filmina puede observarse, pues es de un 73.9, es decir, un porcentaje muy alto de niñas y niños que no acuden a la escuela. Claro, en las zonas rurales pudiéramos hablar de que eso es pensable en Oaxaca, en lugares al sur de nuestro país, pero estamos viendo que en las zonas rurales de nuestro estado el porcentaje de las niñas, niños y adolescentes que no acuden a la escuela pues es sumamente alto. Continuamos por favor la que sigue. Creo que más adelante esta información pues dista o habla sobre lo mismo. Eso es en cuanto a la situación escolar de los niños y niñas. También se habla de la atención que se da a la infancia en cuanto a servicios públicos en las escuelas, ¿sí? En el que no sé si viene más adelante, en la que nos habla de que Chihuahua es el 5º estado en el que tiene una mayor carencia de agua en la red pública de las escuelas. Es decir, aquí también se está atendiendo a que en las escuelas pues no se están otorgando, se satisfacen todos los servicios públicos mínimos que debiera de tener la infancia, ¿no? También esto es en cuestión escolar. Ahora, en cuanto a lo que es la maternidad en niñas, niños y adolescentes, pues en este caso vemos que Ciudad Juárez a nivel nacional es el primer lugar en casos de jovencitas adolescentes que están embarazadas. Sí, embarazos en una escasa edad, mientras que Chihuahua ocupa el 2º lugar a nivel nacional. También, como les decía en un principio, pues son datos alarmantes, datos que a veces no nos imaginamos que sucedieran y que en realidad pues esa es la cruel realidad que está pasando en nuestro estado. Más adelante también, si pueden adelantar unas 2 o 3 filminas más, también hablamos en cuanto a la cuestión de mortandad también de niñas, niños y adolescentes, en la que también estadísticamente nos dice que 4 de 10 muertes de niñas, niños y adolescentes entre la edad de 12 y 17 años la causa es la de los homicidios, ¿sí? Es decir, lo que pues también tiene un impacto o una relación en la violencia que sufre nuestro estado, la situación de violencia que tiene, ¿no? También hablando del rubro, hablando precisamente de lo que es la violencia, también vemos que en materia de violencia familiar, Chihuahua pues también está entre los primeros lugares, desgraciadamente, vergonzosamente está en el 4º lugar, hablando de mayor incidentes de violencia familiar en nuestro país, y vemos que en los delitos de violencia familiar, pues las víctimas que siempre están en la película, ¿verdad? Pues son las niñas, los niños y adolescentes. En este caso, ahora hablando en otros tipos o modalidades de la violencia, si pueden adelantar otras, por favor. La siguiente es en cuanto a la violencia sexual. También aquí lo vemos en este informe a nivel nacional, en la que nos dice que México ocupa el primer lugar mundial en lo que es en el abuso sexual, violencia física, maltrato, de homicidio de niñas y niños menores de 14 años. También pues a veces pensamos que en países lejanos es donde llega a suceder esto, pero según la UNICEF y estos datos y estas estadísticas que nos dan, pues nos reflejan lo contrario, ¿verdad? Hablando de una violencia muy grave y muy recurrente en niños, niñas y adolescentes, pues es precisamente la violencia sexual, en la que vemos que, si lo pueden adelantar por favor, otra de las filminas, pues vemos que la violencia sexual se da en casa, ¿sí? Es principalmente, que es donde su lugar de comisión, y vemos también los porcentajes muy altos en los que el 70% de los agresores son familiares o personas cercanas a niñas, niños y adolescentes. Sí, también lo vemos las agresiones sexuales en la escuela también, hacia las niñas, hacia los niños. Entonces, si pueden adelantar por favor también otra filmina, de esas cantidades, o sea, esa es un número grandísimo de carpetas de investigación por violación, por abuso sexual, y estamos hablando de que son carpetas o que son asuntos o casos que se denuncian. No queremos imaginarnos cuántos hay que no se denuncian, ¿verdad? De hecho es un muy mínimo el porcentaje
de los casos que son denunciados, ¿sí? Sí, en el caso de las adultas, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, pues es más amplio el porcentaje de omisión de estas denuncias. Entonces, al hablar de este informe que fue del año pasado, como lo decía al principio, pues vemos que es una realidad muy difícil para la niñez, hablando o acotándolo al estado de Chihuahua, pues es una realidad bastante cruda y que hay que atender esta problemática de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, y yo creo más adelante platicaremos de lo que es el Plan Nacional para combatir estas cifras, ¿sí? Cambiar estas cifras y hablar de los derechos que tiene la infancia. Sí, fíjate, María Luisa, que me parece que, Andrea, yo creo que sí, cuando ya vemos las cifras en frío, entonces se nos facilita entender la problemática de los niños y las niñas o dimensionarla, porque yo creo que las personas que nos están viendo, pues todas seguramente han visto por ahí algún caso o por ahí dicen, no, pues vemos niños en la calle que andan ahí batallándola o saben de algún caso de un niño o una niña que de alguna familia en particular que está como en marginación o algo. Y entonces les puede tocar un caso, pero luego, si nomás conocemos un caso, pues no dimensionamos que el problema es muy grande y muy grave, ¿no? Entonces, estos datos de este informe nos sirven para dimensionar, para, como tú dices, para darnos cuenta que la problemática es muy grave, muy grave. En los renglones, estos renglones que maneja la UNICEF, que son clave para darnos cuenta justamente de la dimensión. Cifras de pobreza, o sea, niñez, en muy altas cifras en pobreza grave, niños y niñas que trabajan. No es que no estamos hablando de estos niños y de estas niñas que por gusto van a algún trabajito para ganarse para sus chicles, no, estamos hablando de niños y niñas y adolescentes que tienen que trabajar para sobrevivir y para poder comer, para contribuir a la familia para que puedan comer, para sobrevivir. Y muy ligado el trabajo a veces a la deserción escolar. Niños y niñas entrando a la adolescencia, pues que tienen que trabajar y ya no van a la escuela, ¿no? Porque tienen que trabajar. Y otros muy pequeños y muy pequeñas que en la zona rural que no van porque no hay escuelas, ¿no? O sea, luego o no hay condiciones para o que no hay accedan a la condiciones, escuela. exacto. No hay escuela cerca, por lo menos, ¿no? Porque luego están como muy alejadas a veces las escuelas. Y luego este dato que ya lo tenemos desde hace mucho, que me parece que sí está como muy identificado, de la maternidad en adolescentes, que es una cifra realmente alarmante. Y luego, bueno, esta que a mí ya hace rato que se anda diciendo, pero yo siento que todavía no la hemos analizado, ¿eh? No le hemos entrado mucho de homicidios en niños y niñas y adolescentes. Me parece que particularmente adolescentes. Habría que ver qué onda con género, si son más los muchachitos, por el rollo del crimen organizado. Me parece que está más o menos ligado. Se me ocurre, no sé, habría que ver, porque en toda la violencia que tenemos, los chavos, adolescentes, sobre todo los chavos, han sido muy maltratados, muy victimizados. La violencia familiar, que es altísima y que los niños y niñas son las primeras víctimas, las primeras que en automático la sufren, ¿no? Y las víctimas que aparte se invisibilizan. Exacto, sí, que ni las contamos. Y luego esta última de la violencia sexual, que es gravísima, gravísima. Afortunadamente se está denunciando mucho. Afortunadamente yo sí veo allí un avance pequeñito, por eso se ven las cifras ya de procesos ya penales. Yo sí veo una poquita más conciencia de las mamás, de los papás, de la familia cercana a esta, que son los papás y las mamás, de ya denunciar, aunque sean familiares. Porque me parece que hace muy poquito parecía que no existía el problema, porque es un problema que ha existido toda la vida, pero parecía que no existía porque no se denunciaba. Me parece que se está empezando a denunciar y me parece que tenemos que promover que se denuncie, se denuncie, se denuncie y se denuncie. Bueno, estas son como las
como los rubros, digamos, que nos alertan y, bueno, nos hacen afirmar, como decía María Luisa, afirmar que no están bien las cosas para los niños y las niñas adolescentes Y en también, Chihuahua. sí, también estas cifras que le acaba de compartir mi compañera María Luisa, ahora yo pienso que también son un parteaguas para nosotros como organización civil, o sea, de la manera de incidir en la población y que también el Estado yo creo que debería informarse para incidir porque lo que comentaba ahorita, ¿no? El segundo lugar a nivel nacional en embarazos en la adolescencia. Entonces de repente la gente llega a cuestionar la educación sexual y la salud reproductiva. Entonces, un adolescente o una adolescente no está preparado para hablar de cuáles son esos procesos, cómo repercute su sexualidad individualmente y de manera colectiva. No se le puede hablar de eso o se ve mal, pero entonces sí está lista para ser madre o para ser padre, o sea, porque son realidades como muy contrastantes y que se dan. Y luego también lo que tú tocabas en la violencia sexual de los niños y las niñas, muchas veces los niños no denuncian o se tarda más en detectar que son víctimas de violencia sexual porque no le dan sentido a lo que hacen. Bueno, o sea, aparte no toda la violencia sexual hacia los niños es violenta y la mayoría, te podrá confirmar mi compañero, es por gente cercana. Entonces que a los niños no se les hable de su espacio privado, de su espacio personal, de las partes de su cuerpo, cómo se llaman, de los procesos. Sí, porque la sexualidad es inherente al ser humano, o sea, la sexualidad no empieza en la adolescencia. La sexualidad empieza inclusive nosotras antes de nacer, ¿no? Y se van cambiando de etapas, entonces hay que tener una educación sexual acorde a la etapa en la que estemos. Y así se pueden prevenir, o sea, de los niños de manera inmediata y luego aparte los papás y las mamás así también van a estar más informadas en el ámbito escolar, por eso yo considero que es muy necesario pues la salud sexual, ¿no? La educación. Sí, totalmente, totalmente, que ha generado una gran polémica la educación sexual, porque supongo que es ser explicable que no nos pongamos de acuerdo y es casi imposible que todo el mundo estemos de acuerdo en Claro. cómo educar a las criaturas en la escuela, porque en las familias pues cada quien educará como puede, pero en las escuelas no nos ponemos de acuerdo ni si se debe educar o no. Hay quienes dicen nada, no quiero que les mencionen nada, y hay quien dice no, sí, que les den todo, ¿no? Entonces, desde ahí se complica un tanto, pero me parece, bueno, mi postura es que en las escuelas se debe de manejar el tema de manera integral, de manera muy completa, muy libre y sí, adecuada a las etapas. Eso me parece básico. Pero yo creo que a la escuela sí le toca porque pues es que muchas familias no lo hacen, no tienen los elementos para hacerlo. Y bueno, con estas cifras tan frías que nos sirven para entrar al tema, entonces necesariamente lo podemos ligar con el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Y por dónde tendría que venir el plan estatal? Porque los planes, el Plan Nacional y el Plan Estatal de Desarrollo sirven, son las, pues ahora sí que los objetivos que tienen los gobiernos, las metas que deben de cumplir para resolver estos problemáticas, pero además de manera concreta que nos digan qué quieren lograr y cómo lo van a lograr, con qué políticas públicas van a resolver estos asuntos. Y entonces, si nos quieres compartir poquito, María Luisa, no sé cómo tú lo traigas, si traes ya como también ideas muy concretas de por dónde viene el plan, sobre todo si sí viene bien, si a tu juicio está bien planteado por lo menos el plan nacional, de manera general, o si le falta y nos tenemos que poner las pilas
bueno, de antemano nos tenemos que poner las pilas para el plan estatal, porque este gobierno que acaba de entrar el martes, hace 2 días, tiene, si mal no recuerdo, hasta enero o febrero para hacer su plan estatal de desarrollo. Y entonces hay que ponernos las pilas para incidir para que este plan estatal, pues sí toque el tema como lo debe de tratar. Ahí están ya las cifras que desde el gobierno deben de atenderse, ¿no? Así es. Bueno, antes que nada es importante decir, ¿verdad?, que el sector del que estamos hablando, de la población que representa más del 30% de nuestro país, pues es un sector que debe de ser atendido. Se habla de que si las cifras no cambiaran, pues dentro de unos cuantos años serían las personas que estuvieran gobernando y demás, ¿no? Entonces, pues hay que desde ahorita partir y efectivamente, o sea, existe una gran esperanza en el gobierno entrante en cuanto a estas políticas públicas, que esta pues es un sector de los muchos que deben de atenderse, pues en el que el plan de acción, el plan estatal para los derechos de niñas, niños y adolescentes, pues sea adecuado a nuestra realidad, a una realidad que acabamos de ver en números fríos, ¿no? Es importante decir que México es uno de los países que tiene más legislatura en materia de niñas, niños y adolescentes, que México pues ratificó la Convención de los Derechos del Niño, que es la ley internacional, por decirlo de algún modo, que contempla estos derechos y ha sido ratificada por el Estado mexicano, por México, y por lo tanto es ley en nuestro país. Tenemos leyes, una ley federal que es la Ley General del Derecho de los Niñas, Niños y Adolescentes, y la ley estatal. También dentro de las cifras que no vienen en este informe de la UNICEF, pues Chihuahua fue el último estado en tener una ley específica en cuanto a los derechos de niñas, niños y adolescentes. En esta ley... ¿Cuándo salió, María Luisa? Bueno, la ley estatal, la primera se creó en el año 2014. Sufrió una abrogación, es decir, se eliminó esta ley, se creó otra y fue en el 2016, en enero, fue cuando entró en vigor, aunque fue promulgada a mediados del año 2015. Entonces, hablando de esto, existe, como les decía, una ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y en esta ley se habla de que el Estado mexicano, México, tiene que tener un plan nacional de los derechos de niñas, niños y adolescentes, es decir, un plan de acción para proteger los derechos que desde aquella ley que les acabo de mencionar, que es la Convención de los Derechos del Niño, pues se habla de derechos fundamentales, como el interés, uno de ellos el interés superior de la infancia, ¿verdad? Como su palabra lo dice, pues debe de atenderse de forma jerárquica, incluso por encima de los derechos de adultas y adultos, pues el derecho de la niñez. Entonces, en esta ley general se habla de que debe de existir este plan nacional. En este plan nacional, pues tiene cuatro rubros importantes, por decirlo así, en el que se atienden en este plan. El primero, pues es un rubro de lo que nos habla de la supervivencia, en la que nos dice que estas políticas públicas, es decir, el gobierno, en todas las esferas de gobierno, estatal, federal, municipal, en todos en los poderes, es decir, todo el gobierno pues debe llevar o tener acciones, políticas públicas encaminadas a proteger estos derechos. Este primer rubro es el que nos habla de lo que es la supervivencia, en la que nos habla relacionado con los datos que veíamos ahorita sobre la salud de niñas y niños, sobre los embarazos en adolescentes, sobre la mortalidad de niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Es decir, los derechos fundamentales como el derecho a la vida, tener políticas públicas encaminadas a proteger estos derechos que son pues los básicos en cualquier persona, ¿no? Este es el primer rubro o grupo que habla este plan nacional y pues se habla de varias políticas para proteger estos derechos. Hay otro grupo que es el de desarrollo, es decir, en el cual pues se prevén otros derechos como lo que es la igualdad, como la no discriminación, como la cuestión de la educación, de la vivienda, ¿sí? En el que también pues el Estado debe de garantizar que son derechos que niñas, niños y adolescentes tienen. Ahorita se hablaba en el caso de la educación, de la deserción escolar, que eso genera otros conflictos más, como por ejemplo, también lo veíamos en los números, ¿verdad? Pues las cuestiones de los homicidios, por lo general, ¿verdad? No sé, no tenemos ese dato, pero si son más adolescentes hombres o adolescentes mujeres los que fallecen por estas causas, ¿no? Entonces, también se tienen que tener políticas públicas para que estas situaciones no sucedan. Se habla de que la violencia, pues una forma de resolverla a través de la prevención. Entonces, desde la escuela, ahorita que se hablaba de la educación sexual, también de hablar de los tipos de violencia,
esta instrucción que deben de, o pues capacitación, bueno, a lo mejor el término no es, pero este conocimiento que tengan niñas, niños y adolescentes desde la educación. Entonces, el gobierno en todas las esferas, como lo acabo de decir, debe de tener estas políticas públicas de programas, de planes, de acciones, pues para ayudar o contribuir a que estos derechos principales a la educación, a la vivienda, a la salud también, pues sean contemplados y garantizados para este sector de la población. El otro o el tercer grupo, pues es el de protección, es decir, aquí en pues es uno de los rubros en los que el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres pues tiene, por decirlo así, injerencia o trabajamos con eso. En el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres a lo mejor pues no vemos directamente asuntos de niñas, niños y adolescentes respecto a la vivienda o respecto a otro tipo de derechos, pero sí, por ejemplo, el derecho a opinar, el derecho a que su opinión sea válida en un tribunal, ¿sí? De eso ahorita a lo mejor la compañera Andrea puede complementar, en el sentido del derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes de acudir a un tribunal, de dar su opinión en un litigio en el que pues se va a resolver sobre algo que los va a afectar directamente, no indirectamente. Si hablamos de un juicio de divorcio, de controversias familiares en cuanto a su guardia y custodia, su pensión alimenticia, pues en realidad lo que se resuelva los va a beneficiar o los va a perjudicar directamente. De hecho, ahí todavía en los tribunales, las y los operadores de justicia, se habla de que se conducen hacia el sector de la niñez, niñas, niños y adolescentes como los menores. Eso pues también aquí pues debe de cambiarse esa óptica de no considerar a este sector, a las y los infantes, como menores, sino se habla hasta incluso de que es una cuestión peyorativa, ¿sí? O sea, de disminuirlos, o sea, de considerarlos que nosotros vamos a tutelarlos y en esa tutela pues vamos a decidir por ellos, ¿sí? Obviamente, como a lo mejor ahorita lo complementa Andrea, pues ahorita que lo decía, cada comparecencia de estas niñas, niños y adolescentes se debe atender a su desarrollo cognitivo, a su edad, a las capacidades que por la razón de su edad tienen y demás. Entonces, este es un derecho que también pues debe de ser tutelado a través de este plan. Igual, por ejemplo, en el Poder Judicial existe un protocolo que es el protocolo de actuación para los que imparten justicia en los casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, en las que nos habla de que es como un manual en el que si hay un niño que comparece a un tribunal, ¿qué es lo mínimo que se debe de tener para respetar sus derechos? A la privacidad, a la identidad, a que sus datos sean protegidos, a su integridad física, a su integridad emocional, etcétera, ¿no? Entonces, esa por parte del Poder Judicial, pues forma parte del plan, ¿no? Si lo vemos a lo mejor indirectamente, pues forma parte de cumplir con esos derechos humanos de niñas y adolescentes. Y el último rubro que habla este plan nacional, pues es el de la participación, ¿sí? En el que igual se habla de cuestiones, por ejemplo, del derecho que tienen ellos a acceder a medios informáticos, del internet y todas estas tecnologías, de que su opinión pueda ser publicitada, de participar en medios de comunicación y demás. Esto también se debe de, por ejemplo, la participación que ellos puedan tener ahora con las elecciones, ¿no? Que niñas, niños y adolescentes a lo mejor todavía no pueden emitir su sufragio, su voto, pero es como una encuesta que ellos en la que ellos participan y demás, y ese es un derecho que la misma convención contempla, ¿verdad? El derecho a que ellos puedan opinar, ¿sí? Entonces, esos son los 4 rubros que integra este plan y que deben de estar enfocados a respetar estos derechos que vienen en la convención. Y en este último derecho de expresión, incluso en sus familias, porque es que normalmente en las familias niños, niñas, adolescentes, como que no cuentan, es lo que los adultos y las adultas decidamos y se fregó, ¿no? Es así que así funciona en el terreno generalizado, pues, ¿no? Y bueno, pues ya tenemos ahora sí la problemática y luego es esta plataforma muy general de los derechos más importantes para ir a resolver esta problemática, por lo menos los lineamientos, porque son lineamientos que tendrán que aterrizarse en leyes y políticas públicas muy específicas, ¿no? Y es que tenemos casos que a lo mejor son, por ser tan dramáticos, a lo mejor
pues son casos emblemáticos, ¿no? No queremos decir como que hay muchos así tan pesados, tan fuertes, emblemáticos, pero y que a lo mejor los podemos comentar, pero no quiere decir que por tan dramáticos sean los únicos. En realidad los casos Inclusive son, representan a varios casos, ¿no? Esos casos son emblemáticos. muchísimos representan casos, ¿no? A ustedes les tocan, el CEDEM es uno de los centros, eso como que siento yo que no se ha dicho mucho del CEDEM, porque el CEDEM se ha posicionado mucho como que atiende a mujeres que sufren violencia, ¿no? Últimamente a personas desaparecidas, etcétera. Pero es que la verdad es que el CEDEM, obviamente a partir de las mujeres que sufren violencia, se ha dedicado a atender mucho a niños y a niñas, ¿no? Mucho, mucho. Es decir, atiende la bronca de la violencia en general, integral, a las mujeres que van a solicitar apoyo. Y obviamente tienen criaturas. Entonces, ni modo de dejarlas fuera, son parte de. Y entonces, históricamente, bueno, en los años que tiene trabajando el CEDEM, ha estado atendiendo a los niños y a las niñas, a muchos, a más de los que uno, niños y niñas que se imaginan, ¿no? Con mucha violencia, desde el momento en que la mamá pues sufre violencia, ¿no? Pero luego también ha atendido otros casos emblemáticos que no llegan necesariamente con la mamá, sino que llegan de pronto porque son casos fuertes, paradigmáticos. Y a ti te está tocando participar, Andrea, como psicóloga, en este caso que se ha comentado ya mucho acá en la sierra de esta, bueno, pues escuela albergue, que empieza a salir un caso y otro, y luego ya nos espantamos porque son montones de niños y niñas que habían sido violentados sexualmente, abusados y abusadas sexualmente por uno de los maestros ahí, ¿no? Tú, ¿cómo no nos cuentas, Andrea, de qué se trata y cómo va para poner ahora sí en claro o de manera más clara a qué nos estamos refiriendo con la violencia y la problemática de muchas niñas y niños, ¿no? Ok, bueno, ahorita estamos acompañando a niños y niñas rarámuris, que sufrieron violencia sexual y física por parte de su maestro, ¿no? Se llevó a lo largo de un año, entonces fueron cuando las maestras valientemente y comprometidas con los niños y las niñas se solidarizaron, se juntaron para denunciar a este maestro. Se está atendiendo desde una perspectiva pionera, la verdad. O sea, yo creo que es la primera vez que se atiende así de manera integral e incluyente a las niñas y a los niños víctimas de violencia sexual, y aparte desde un enfoque que precisamente también lo diseñaron unas psicólogas de aquí, que habla sobre cuando eres víctima de violencia sexual, que no es algo que te defina, sino es algo que pasa en tu vida y puedes seguir con ello, pero no es algo que defina al niño o a la niña. Que no te marque, pues. Que no te marca, claro. Se está trabajando de manera individual con las niñas que sufrieron la violencia sexual por parte del maestro. Se está trabajando con el resto del grupo porque esta persona abusaba de ellas dentro del salón de clases. Entonces se trabaja con el resto del grupo, con los niños del resto del grupo, y aparte se está trabajando con la escuela, con el impacto que tuvo en los demás niños, claro, de los demás grados, cómo le ven, qué explicación se dan ellos, por qué está pasando eso, cuáles son las estrategias que ellos y ellas tomaron para enfrentar esta situación. La comunidad rarámuri, los papás y las mamás. Los papás y las mamás, que este es un caso emblemático porque se unieron, o sea, y denunciar violencia sexual es algo que representa pues un gran reto por todo lo que la sexualidad simboliza en nuestra sociedad. O sea, no se habla de eso, no existe. Entonces ahora imagínense cuando se combinan culturas, ¿no? Cuando hay tantos a lo mejor prejuicios que rodean a la comunidad indígena y donde hay una situación de poder
demasiado elevados. Este señor tenía un poder jerárquico, era maestro, era hombre, bueno, es hombre, y luego aparte mestizo, o sea, todo lo que implica. Entonces, hemos estado... El agresor está detenido. Sí. Está detenido. O sea, está enfrentando Sí, el proceso penal detenido. Así es. Afortunadamente Sí, claro. se logró, bueno, en principio visibilizar, o sea, darse cuenta, alcanzar a denunciar y alcanzar a detener a la persona, ¿no? Y a empezar ahora sí el proceso penal paralelo a la atención integral, psicológica integral. Es decir, es una atención jurídica y psicológica de manera integral para estas Claro. personas, que eso es bien importante, ¿no? Y este proceso va coordinado. Uh-huh. O sea, lo que nosotras hemos visto es que el proceso legal, de por sí el proceso legal es reparador Sí. para las niñas y para los niños, y para las madres y los padres. Entonces nosotras tratamos de estar siempre en coordinación, porque también el proceso impacta en su estado de ánimo. Entonces estamos nosotras en comunicación, trabajamos en equipo. Sí, ya han tenido, por ejemplo, que testificar, etcétera, o sea, Todavía sus no. testimonios pues, se tendrán Se están que preparar. preparando. Exacto, En eso va apenas el Exacto. proceso. Y nosotras partimos mucho desde las necesidades y expectativas de los niños y las niñas. O sea, nosotras no vamos y traemos un plan. A imponer, claro. Nosotras llegamos y nos adaptamos, nos contextualizamos de la situación y evaluamos y vemos y atendemos las necesidades, las expectativas de las niñas y los niños. Sí, claro. Sí, es un caso, como tú dices, paradigmático, es un caso, pues que nos alerta de manera dramática, ¿no? Pero les decía al inicio, este caso por implicar a muchos niños y niñas, ¿no? De Sí. manera directa y niños de manera indirecta. Así es. Estamos hablando de ¿cuántas niñas? 11. 11 niñas de un solo salón, con un solo maestro. Ujú. Pero además, como ocurría en el salón, pues los demás niños también automáticamente estaban violentados. Entonces, alguien que ve cuando se violenta, se sabe, bueno, tú eres psicóloga, que también Sí, es violencia sexual, exactamente. Entonces son 11 niñas violentadas sexualmente por el maestro. Es un drama, es una tragedia, pero aunque este caso por su Naturalidad. por lo grande, por ser tan por implicar a tantas niñas, ¿no? Lo podríamos considerar como un caso particular. No quiere decir que sea el único, que sea aislado, exacto. En realidad, eso es lo triste, ¿no, María Luisa? Bastante común. En realidad es que es bastante común. No es común que sean en un mismo lugar y ahí en el mismo lugar a las mismas niñas. Eso sí no es común. Pero lo que sí es común, y me parece, a ver si yo ando bien, Andrea y también María Luisa, porque, y qué bueno que lo pones de ejemplo, lo que sí es común, y me parece que eso sí la mayoría no lo tenemos tan claro. Lo que sí es común es que en las familias ocurran estos casos y cuando el hombre, porque siempre son agresores los hombres, normalmente, casi siempre, agreden sexualmente a alguna niña o niño en la familia, no es el único caso. Es decir, cuando hay alguna denuncia o que las mamás o los papás detectan, es casi seguro que hay otras niñas también, que si la hija, que si la prima, que si la vecina, que si esto, es decir, porque pensamos, no, pues es que abusó sexualmente de su sobrina, de su nieta, de su hija, de su prima, de su ahijada, etcétera. Y ya es como que es nomás ese caso. Me parece que todavía tenemos esa percepción. No, ojo,
ojo, cuando se detectan esos casos hay que buscarle, porque es muy probable que haya otros casos con ese mismo agresor, casi siempre. Ando bien, ¿no, Andrea? Sí, claro, totalmente. Sí. Nos queda bien poquito tiempo, como 4 minutitos para cerrar. ¿Con qué cerramos? Hay otro caso que tú llevas también de una niña, también Rarámuri, ¿no? Que fue pues secuestrada o robada, yo no sé cómo le podamos decir, y que también fue muy emblemático. No sé si lo alcancemos. Así es, bueno, este efectivamente es un caso en el que se implican derechos de la infancia por ser una niña, por ser mujer, por ser rarámuri, en este caso perteneciente a una pues de las clases pues por más vulneradas, sí, debido a su condición étnica. En este caso, bueno, pues creo que fue muy publicitado el caso Muy conocido, de Genoveva, sí, Genoveva, sí. efectivamente, en el que ella es una rarámuri que pues le piden prestada, por decirlo de algún modo, en un primer momento a la niña, una mujer de las que ellas denominan chavochi, ¿sí? Que no pertenece a la etnia. Prácticamente las primeras semanas era ir y venir de la niña y Y que como que porque qué bonita y así te ayudo. es, yo te ayudo y demás. Entonces, en este caso, pues lo que sucedió fue que ya no se la regresó. Se la fue quedando, ¿no? Así es, entonces fíjense que en este caso lo que sucedió es que se mezclaron todos los tipos de violencias. Aquí se involucraban muchos derechos humanos de la infancia, de ellas como pertenecientes a un pueblo indígena. La cuestión también en el caso de Genoveva, ¿verdad? Pues se otorgó un amparo en el que pues se velaron por los derechos hasta de tener un traductor, un intérprete. En el caso de la niña pues se cometieron varios delitos, no solamente que se la haya robado, sino se cometieron varios delitos en su perjuicio. Entonces ahorita los procesos, afortunadamente la niña pues ya se encuentra, así es, ¿verdad? después de un acompañamiento hablando o refiriéndome a lo que platicaba Andrea hace un momento, pues ese acompañamiento también se lo dio el centro, en el sentido de no es nada más aquí está la niña como un objeto y ya, sino fue un proceso de adaptación, fue un proceso terapéutico, psicológico, en el que ella se fue adaptando porque pues ella estaba en unas condiciones distintas, ahora iba a cambiar de usos, de costumbres. Actualmente la niña va al ¿Con otra centro, mamá? así es, primero con otra mamá, con otra familia y que tiene unas costumbres totalmente distintas a las que ella tenía. Entonces no era nada más colocarla en otra casa un cambio y demás. muy brusco, ¿no? Así es, entonces aquí también se procuró en el atendiendo a este tan llevado y traído interés superior de la infancia, ¿no? Pues a atender a que la niña pues se iba a colocar en Ya una está familia diferente. con Genoveva Así y está es, bien, desde así hace es. rato. Sí, va al centro incluso ya vestida como rarámuri, Wow. siendo que ella en casa cuna pues siempre con ropa pues común, ¿no? Entonces ya vemos que el proceso de adaptación va caminando Va y va, caminando. así es, y va pues en buenos términos. Sí, son casos emblemáticos, pero que nos ayudan como a ilustrar. Se nos va el tiempo, Andrea, pero en un minuto, si nos haces el favor de concluir o con qué concluyes en un minutito. Bueno, a mí me gustaría concluir con que tratáramos de cuando se habla de los niños y las niñas en su casa, de leyes, que veamos a través de la perspectiva de las niñas y los niños. Hay algo que se llama el adultocentrismo, o sea, que creemos que nosotros hacemos, o sea, el mundo está diseñado por adultos y para adultas. Igual como lo hemos comentado, ¿no? O sea, es que vivimos en un sistema patriarcal que se ha contado y se ha hecho a través de los hombres y para los hombres. Bueno, es algo muy parecido con los niños y las niñas. Sí, sí. Entonces, no opines, tú cállate, tú no vales, tú no cuentas, tú no sabes. te lo digo porque soy tu papá, tu mamá. Entonces, yo sabré, tú qué sabes, claro. tú no. Entonces, todas estas palabras que tienen una carga de dominante tremenda, ¿no? Sí, y luego los enseñamos premiamos incluso el que sean niños o niñas serios, sumisos, obedientes, pasivos, y cómo queremos que sean adultas y adultas sujetos de derecho, ¿no? Nos tenemos que ir, se nos fue el tiempo. Yo te agradezco mucho, Andrea, María Luisa, se nos fue el tiempo, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias también al personal técnico que hace posible la transmisión, como siempre Jaime que nos hace el camareo, muchas gracias Jaime. Allá adentro Alan, a Viviana, bueno, en este caso a Paola, ya andaba diciendo que Viviana Decos, no, a Paola en la producción, que además nos solidarizamos mucho con Paola, nuestro pésame por la muerte de su papá. Un abrazo enorme, Paola, enorme, 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 la productora de este programa, a su hermana Mayra también. Y quédese con Luis Carlos, que viene en el siguiente programa. Hasta la próxima. Yo no nací sin causa, yo no nací